Marcos vivía solo en un departamento antiguo, uno de esos edificios con techos altos y suelos que crujen con cada paso. Él era un hombre práctico, un escéptico de corazón. Las historias de fantasmas, los cuentos de terror, para él no eran más que eso, cuentos. Nunca había creído en lo paranormal hasta que los ruidos comenzaron y con ellos la inquietud que se colaba por las grietas de su escepticismo. Todo empezó de forma sutil. Golpes. 3 golpes suaves en la pared que compartía con el departamento vecino. Siempre a la misma hora, una hora tan específica que parecía una burla. Las 2:17 de la madrugada. La primera noche, Marcos lo ignoró. Pensó que eran los vecinos, quizás alguien que llegaba tarde del trabajo. Pero los golpes se repitieron la noche siguiente y la siguiente. 3 toques secos, rítmicos, que rompían el silencio de la noche. Decidió hablar con el administrador del edificio, un hombre mayor que parecía tan antiguo como la propia construcción. Su respuesta solo aumentó la extrañeza. El edificio estaba casi vacío. El departamento de al lado llevaba desocupado por años. La mayoría de los pisos estaban en remodelación. No había vecinos. No había nadie que pudiera estar haciendo esos ruidos. La explicación lógica se desvanecía y una sensación fría comenzaba a instalarse en el estómago de Marcos. Las noches se volvieron largas. El sueño, esquivo. Marcos se encontraba mirando el reloj, esperando que las manecillas se acercaran a esa hora maldita, 2:16. El corazón le latía con fuerza, 2:17. Y entonces los golpes, toc, 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 firmes, deliberados. Era como si alguien o algo estuviera tratando de llamar su atención, esperando pacientemente a que él respondiera. Una noche, harto del miedo y la incertidumbre, decidió enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Quería pruebas. Dejó su celular sobre la mesita de noche, con la cámara grabando y apuntando hacia la pared de donde provenían los sonidos. Se acostó fingiendo dormir, pero con los ojos bien abiertos en la oscuridad. El reloj digital en su mesita iluminaba la habitación con un resplandor rojizo. 2:15, 2:16. Su respiración se detuvo. 2:17. El golpe volvió a escucharse, pero esta vez algo era diferente. El sonido no venía de la pared de al lado, venía de más cerca, venía del baño. El corazón de Marcos dio un vuelco. Se levantó de la cama lentamente, tratando de no hacer ruido, como si temiera despertar a la fuente del sonido. El suelo de madera protestó bajo sus pies descalzos. El pasillo que llevaba al baño estaba completamente oscuro. La luz de la luna que se filtraba por la ventana de la sala no era suficiente para iluminar ese corredor estrecho y largo. El aire se sentía helado, un frío anormal que le erizaba la piel. Era como entrar en una cámara frigorífica. Cada paso se sentía pesado, como si caminara contra una corriente invisible. Llegó a la puerta del baño. Estaba entreabierta. Una delgada línea de oscuridad más profunda se dibujaba en el suelo. Con la mano temblorosa empujó la puerta. El chirrido que hizo le pareció ensordecedor en el silencio absoluto de la noche. Dentro todo parecía normal. El inodoro, la ducha con su cortina corrida, el pequeño lavamanos, nada fuera de lugar, nada que explicara el sonido. Entonces lo notó. El espejo sobre el lavamanos estaba empañado, completamente cubierto de vaho, como si alguien acabara de tomar una ducha caliente. Pero Marcos no se había bañado. El vapor de agua no tenía ninguna explicación lógica. Se acercó con cautela, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Y mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra, vio algo que heló la sangre en sus venas. En el centro del espejo empañado, alguien había escrito una palabra con el dedo. Una sola palabra de 3 letras. Sal.
Marcos retrocedió instintivamente, tropezando con sus propios pies. El pánico se apoderó de él. ¿Salir de dónde? ¿Del baño? ¿Del departamento? ¿De su propia vida? En ese preciso instante, la bombilla del techo comenzó a parpadear frenéticamente, sumiendo la pequeña habitación en una danza estroboscópica de luz y sombras. La electricidad zumbaba de forma agresiva, y entonces los golpes regresaron. Toc, toc, toc. Pero esta vez no venían de la pared ni de ninguna otra parte del departamento. Venían desde dentro del espejo. Los nudillos de una mano invisible golpeaban el vidrio desde el otro lado con una fuerza creciente. Marcos, paralizado por el terror, dejó caer el teléfono que aún sostenía en la mano. El aparato golpeó el suelo con un ruido sordo. El espejo, como respondiendo a los golpes internos, empezó a agrietarse. Finas líneas plateadas se extendieron desde el centro como una telaraña. Y detrás del vidrio fracturado, algo se movía, una sombra, una silueta oscura que se recortaba contra la nada. La sombra imitaba sus movimientos. Cuando Marcos levantó una mano para cubrirse el rostro, la sombra también lo hizo. Cuando dio un paso atrás, la sombra lo imitó. Un grito ahogado escapó de la garganta de Marcos, un sonido gutural de puro terror. Sus ojos estaban fijos en el reloj que llevaba en la muñeca, cuya esfera se iluminó brevemente por el parpadeo de la luz. La hora había cambiado, o quizás no. Volvía a marcar las 2:17. El tiempo se había detenido o había retrocedido, y entonces lo peor. El reflejo, esa sombra en el espejo, sonrió. Una sonrisa ancha, antinatural, que no se correspondía en absoluto con la expresión de pánico de Marcos. Él no estaba sonriendo. La sombra en el espejo levantó la mano, no para imitarlo, sino con una intención propia, y con un estruendo ensordecedor, el espejo se rompió en 1000 pedazos que cayeron al suelo como una lluvia de cristales afilados. Todo quedó en silencio. La luz dejó de parpadear y se apagó por completo. La oscuridad era total, absoluta. El único sonido era el de su propia respiración agitada y el latido desbocado de su corazón en los oídos. Marcos estaba solo, o al menos eso fue lo que creyó por un instante, hasta que sintió un aliento cálido en su nuca y escuchó una respiración que no era la suya, justo detrás de él. Pero entonces escuchó una respiración, un susurro de aire muy cerca de su oído derecho.
Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Estaba completamente solo, pero esa respiración era innegable, íntima, real. Entra. Marcos negó con la cabeza, retrocediendo instintivamente. Dio un paso atrás y el suelo de madera crujió bajo su peso. De los espejos del botiquín, del pequeño espejo de afeitar sobre el mostrador y con más fuerza del gran espejo frente a él. Marcos se tapó los oídos con las manos, apretando con fuerza, tratando de bloquear el sonido ensordecedor. Pero era inútil, el ruido vibraba a través de su cráneo, y en ese momento, la luz del baño parpadeó 1, 2 veces y se apagó por completo. Un abismo negro y silencioso después del estruendo. Marcos no se atrevía a moverse, apenas a respirar. En esa negrura, escuchó su propia voz, pero no venía de su boca, venía de algún lugar en la oscuridad cerca de él. La voz susurraba su nombre. Su timbre, su inflexión, pero con un matiz hueco, muerto. Era como escucharse a sí mismo desde la tumba. Tan repentinamente como se fue, la luz volvió. Parpadeó con una intensidad cegadora y Marcos tuvo que entrecerrar los ojos. En ese instante la superficie del espejo comenzó a ondularse, a moverse como si fuera agua. Las ondas se extendían desde el centro hacia los bordes, distorsionando la imagen de la criatura que lo miraba. Marcos finalmente encontró su voz. Gritó pidiendo ayuda, un grito primal de puro terror que desgarró su garganta, pero nadie respondió. La casa permaneció en un silencio sepulcral, como si el sonido no pudiera escapar de las 4 paredes del baño. Sintió un tirón, una fuerza invisible lo estaba jalando hacia el espejo. Luchó, plantó los pies en el suelo
pero era como luchar contra una corriente imparable. Sus manos se estrellaron contra el vidrio ondulante, que ahora se sentía suave y maleable, como una membrana. Y entonces, desde el otro lado, las manos de su reflejo lo sujetaron con una fuerza sobrehumana. Sus dedos fríos se clavaron en sus muñecas y con un último y violento tirón lo arrastró hacia adentro. Su último grito fue ahogado por el frío líquido del espejo, mientras su mundo se disolvía en una oscuridad ondulante. En el baño, la luz permanecía encendida, el suelo estaba seco, el reloj en el dormitorio marcaba las 2:18. Todo parecía normal. Frente al espejo, una figura idéntica a Marcos se ajustó el cuello de la camisa. Una sonrisa antinatural se dibujó en su rostro. Se miró las manos, flexionando los dedos como si las estuviera usando por primera vez. Y luego salió del baño, cerrando la puerta detrás de sí, dejando a la oscuridad y al silencio reinar una vez más. La pesadilla comenzó cuando Marcos despertó, desorientado, en el frío suelo del baño. Su cabeza palpitaba, un eco sordo de un terror que aún no comprendía. Levantó la vista hacia el espejo, con el corazón en la garganta, esperando encontrar la prueba de su locura, la grieta que había visto, la sombra que lo había acechado. Pero no había nada. El espejo estaba impecable, liso, reflejando solo su propia cara pálida y sudorosa. No había grietas, no había sombra, no había rastro de la aparición. Fue una alucinación, se dijo a sí mismo. La voz un susurro ronco en el silencio del apartamento. Una mala noche, un sueño vívido, nada más. Se aferró a esa idea como a un salvavidas en un mar de pánico. Con un esfuerzo que le pareció monumental, se puso de pie, sus músculos protestando por la tensión. El dolor en la espalda era agudo, como si hubiera caído desde una gran altura. Se apoyó en el lavabo, respirando hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Su mirada se desvió hacia el reloj digital en la pared. Eran las 2:16 de la madrugada. Un suspiro de alivio se escapó de sus labios. Había pasado. Lo que fuera que hubiese sucedido, ya había terminado. Esa certeza, aunque frágil, le dio la fuerza para moverse. Salió del baño, sin atreverse a mirar atrás, y caminó con pasos lentos pero decididos hacia la seguridad de su habitación. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido del suelo era un presagio. Al llegar a su cuarto, cerró la puerta y giró la llave en la cerradura. Un acto casi infantil que le proporcionó una efímera sensación de control. Se sentó en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso. El silencio era ahora su enemigo, un lienzo en blanco sobre el que su imaginación aterrorizada pintaba las peores imágenes. Y entonces el silencio se rompió. Su teléfono, abandonado sobre la mesita de noche, vibró con una insistencia violenta. Una notificación había llegado. Con mano temblorosa tomó el dispositivo. La pantalla iluminaba su rostro con una luz fantasmal. Era un archivo de video, uno que no recordaba haber grabado, y mucho menos guardado. La curiosidad, esa fuerza irracional y peligrosa, venció al miedo. Con el pulgar flotando sobre la pantalla, dudó un instante. ¿Realmente quería ver lo que había sucedido? ¿Quería la confirmación de que no estaba loco? Apretó el botón de reproducir. La grabación comenzó mostrando una vista familiar. El baño, su baño, el espejo perfectamente normal
reflejaba la escena, y allí estaba él, Marcos, de pie frente al lavabo, exactamente como recordaba haber estado antes de desmayarse. Todo parecía ordinario, una simple grabación sin sentido, pero entonces la imagen cambió. Detrás de su reflejo, en la profundidad del espejo, algo comenzó a formarse, una mancha oscura que se solidificó lentamente hasta convertirse en una figura, una silueta humanoide que no estaba en la habitación real. El corazón de Marcos se detuvo. Era la sombra, la cosa del espejo. Y mientras la observaba en la pantalla, la figura hizo algo que le heló la sangre en las venas. Sonrió. No era una sonrisa humana, era una mueca amplia, antinatural, que estiraba sus facciones inexistentes de una manera grotesca. Era una sonrisa de pura malicia, una promesa de dolor. El horror se intensificó cuando se fijó en su propio reflejo en el video. El Marcos de la pantalla no gritaba, no entraba en pánico, no se desmayaba. Hizo algo mucho, mucho peor. Su rostro, el rostro de su reflejo, comenzó a imitar la sonrisa de la figura. Lentamente sus labios se curvaron hacia arriba en la misma mueca espantosa, una expresión de complicidad y triunfo demoníaco. Los dos sonreían juntos, el hombre y su doble oscuro, como si compartieran un secreto terrible. Su mirada cayó sobre la esquina de la pantalla del teléfono. El reloj del video marcaba las 2:17, y en ese preciso instante, un escalofrío recorrió su cuerpo al mirar el reloj de su habitación. En la vida real, también eran las 2:17. El tiempo se había alineado. Un chasquido seco y sonoro resonó desde el pasillo, haciéndole saltar. Era la puerta del baño, la que había dejado cerrada. Se había abierto sola. Un tirón violento en su pecho lo dobló de dolor, como si una mano invisible estuviera apretando su corazón. Sabía lo que venía. Miró hacia la puerta de su habitación, la única barrera entre él y el horror. Demasiado tarde. A través del resquicio bajo la puerta, vio cómo la luz del pasillo se atenuaba, como si el aire mismo se estuviera espesando. Un vaho frío se coló en su habitación, trayendo consigo el olor a humedad y a algo antiguo, a tierra de tumba. Intentó levantarse, gritar, correr, pero sus extremidades no le respondían. Estaba paralizado, prisionero en su propio cuerpo. Desde el pasillo, escuchó un leve rasguño, el sonido de algo arrastrándose sobre el suelo. No eran pasos, era algo que se deslizaba, que se acercaba. Su teléfono seguía en su mano, la pantalla ahora oscura, pero de repente volvió a iluminarse. No era un video, era un mensaje de texto de un número desconocido. Una sola palabra, formada en la pantalla como si estuviera escrita con aliento sobre un cristal frío. La palabra era «Quédate», una orden, una súplica, una sentencia. Con un último y desesperado impulso de adrenalina, Marcos logró ponerse en pie. Tenía que huir, tenía que salir de allí. Corrió hacia la ventana pensando en saltar, en cualquier cosa para escapar. Pero al pasar frente al gran espejo del armario, algo lo detuvo en seco. Su reflejo no se movía. Mientras él corría desesperado, su imagen en el espejo permanecía quieta, de pie, observándolo con una calma aterradora. Y en su rostro la misma sonrisa perversa del video. Su doble del espejo no lo estaba siguiendo, lo estaba esperando. El pánico se disolvió, reemplazado por una extraña y resignada calma. El tirón en su pecho se hizo más fuerte, arrastrándolo, no hacia la puerta ni hacia la ventana, sino hacia el espejo. Dejó de luchar, caminó lentamente como un sonámbulo hacia su propia imagen sonriente. Extendió una mano y su reflejo hizo lo mismo. Sus dedos tocaron la superficie fría del vidrio, pero no se detuvieron. La atravesaron como si el espejo fuera agua, una cortina líquida entre dos mundos, sin dolor,
Sin resistencia, Marcos caminó hacia adelante, su cuerpo entero siendo absorbido por el cristal, fusionándose con su reflejo, y luego desapareció. El apartamento quedó en silencio, vacío, la puerta del baño abierta, la habitación en penumbra, el teléfono caído en el suelo. Todo parecía normal, como si nadie hubiera estado allí, pero el horror no terminó con la desaparición de Marcos. Se convirtió en una leyenda, en un susurro entre los vecinos del edificio. Cuentan que a partir de esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder. Siempre a la misma hora, a las 2:17 de la madrugada. Es entonces cuando se escuchan los golpes. Golpes secos, rítmicos, que parecen venir desde el interior de las paredes del baño del apartamento ahora vacío, como si alguien estuviera atrapado, intentando salir. La historia se convirtió en una advertencia, un cuento de terror urbano que se pasa de boca en boca. Dicen que si alguna vez justo a las 2:17 de la madrugada, puede que tu reflejo te devuelva la mirada y puede que sonría, y si eso sucede, reza para que esa sonrisa sea tuya, porque si no lo es, significa que ya no estás solo y que muy pronto podrías recibir una invitación para quedarte